Peruanos eligieron este domingo un nuevo y fragmentado Congreso, cuyo control pasó del fujimorismo a fuerzas proclives a negociar con el presidente Martín Vizcarra, según los primeros datos oficiales. Los comicios fueron convocados por Vizcarra el 30 de septiembre, cuando cerró el Congreso, con quien mantenía permanentes choques producto de sus acciones contra la corrupción. El porcentaje de actas procesadas varía en cada región, lo que dificulta hacer proyecciones, pero en un conteo rápido a nivel nacional de la encuestadora Ipsos, el fujimorismo queda como sexta fuerza en el nuevo Congreso con 6,9%, perdiendo así el control absoluto que ganó en 2016. Precisamente ese año, el fujimorismo había ganado con 73 bancas de 130, pero ahora conseguiría menos de 20, según algunas proyecciones. El principal aliado del fujimorismo también recibió un voto de castigo en Lima, quedando por debajo de los 8 más votados. Es el Partido Socialdemócrata APRA, que lideraba Alan García, 2 veces presidente, y quien se suicidó en abril cuando iba a ser detenido. Las recientes elecciones legislativas peruanas fueron peculiares porque los nuevos legisladores tendrán un mandato de apenas 16 meses en vez de 5 años y porque no coincidieron con las presidenciales. Los próximos comicios presidenciales y legislativos están previstos para abril de 2021. Analizamos el desplome del partido fujimorista y el resultado de las legislativas en Perú en Mundo Plus hoy. Muy interesante. Vamos a tratar este tema porque los grandes derrotados de estos comicios en Perú son el partido de derecha populista Fuerza Popular, ¿no? Que lideró Keiko Fujimori, que de 73 escaños en el año 2016 se queda con solo 2, es un golpe muy duro. Y su aliado, los socialdemócratas del APRA, el aprismo, donde estaba el expresidente Alan García Pérez, que se suicidó, bueno, también no cuentan casi con representación después de haber sido un partido muy poderoso. ¿Podría ser esto el principio del fin del fujimorismo en Perú o al menos del tradicionalismo partidista? Bueno, se lo preguntamos a los panelistas que se encuentran con nosotros el día de hoy, la profesora de la Universidad de Chile, Lorena Oyarzún, y el académico de la Universidad del Desarrollo, don Cristian Echeverría. ¿Se termina el partidismo clásico en Perú? ¿Es el principio del fin? ¿De qué, además? Buena pregunta de qué, porque efectivamente, tal como se señalaba en la nota, yo creo que es un golpe. O sea, acá es interesante ver quiénes entran al Congreso, pero también quiénes quedan fuera, tal como se señalaba, no solamente quedaba fuera el aprismo, que eso es un partido como tradicional, y también Contigo, que eran quienes han sido como los mayores opositores, que fueron específicamente una plataforma que se articuló para ir contra el gobierno. Y en realidad la coalición representada por Keiko Fujimori, que yo creo que fue uno de los grandes perdedores, tal como se señalaba, y creo que es más bien un voto de castigo, justamente esta incapacidad de ponerse de acuerdo y de haber sido tan obstruccionista en gran parte de las medidas que se querían tomar, sobre todo que eran medidas con el fin de poner fin a la corrupción, a estos grandes escándalos de corrupción que hubo. Y bueno, ¿y de aquí qué viene, digamos? Porque... Bueno, esto marca un punto de partida de una política de alianzas, que es la única manera que tiene el presidente de lograr avanzar por sobre todos los obstáculos que le puso el Congreso anterior. Ahora, alianzas con actores bien nuevos. Renovados, ¿no? claro, eso es lo interesante, que son actores que en el fondo están menos vinculados y menos percibidos por parte de la población, se perciben más lejanos a la corrupción y al todo el desorden, digamos, de los gobiernos y los partidos anteriores. Entonces, creo que habrá una nota de esperanza, efectivamente. Y aquí, como economista, quiero opinar de que... A ver, opina. Pese a todo lo que ha ocurrido con los efectos sobre el mercado del cobre, del virus en China, nuestra moneda se ha depreciado abruptamente, estamos casi en 790 ya. Y el sol peruano se ha apreciado. ¿Lo cual? Demuestra que, pese a que las condiciones externas son adversas para Perú, el efecto favorable que ven los mercados sobre el resultado eleccionario del fin de semana es dominante. ¿Sobre el resultado o sobre la salida institucionalizada, más allá del resultado? Es el contexto, yo creo que es el contexto, es que en el fondo, dentro de la Constitución peruana se implementó un último recurso y se llevó a efecto en orden y además permitió que las grandes mayorías se expresaran en un nuevo orden que abre posibilidades de un avance en una agenda de
descriminalización y reducción de... Ahora, ¿cómo interpretas tú que Perú tenga a todos sus expresidentes presos, a uno suicidado, que no tenga congreso, que haya sido disuelto por el presidente, que tampoco fue elegido por nadie, porque sucede a otro presidente que fue depuesto por corrupción, y que el país siga funcionando? Porque la verdad es que en la crisis de septiembre, sí, había 3 o 4 personas protestando en unas esquinas, le tiraron un cono de tránsito a un señor que iba saliendo del Congreso, pero aparte de eso, digamos, el resto del país seguía su dinámica y las personas estaban desafectadas, por cierto, de la política, pero no de su vida cotidiana, ni tampoco de sus funciones en materia social, digamos. El país seguía operando y uno, si se alejaba de las 4 cuadras del Congreso Nacional, podía percibir plena normalidad. ¿Cómo entiendes tú esa realidad? Una crisis tan profunda a nivel político, tan profunda que todos están prácticamente presos o tienen procesos pendientes con la justicia, y que eso no genere levantamientos del tipo Plaza de la Dignidad. Lo que ocurre es que en el caso de Perú lo que ha habido es una, por decirlo así, especialmente el gobierno de Vizcarra, de un reconocimiento y un hacerse cargo, no hacerse leso, es decir, asumir el problema. Y él ha sido ambicioso, ha entablado una agenda efectivamente ambiciosa de tratar de remover la corrupción enquistada duramente en el poder político. Sí. Y la gente lo ha visto y creo que lo está validando en esta elección y ha sido un proceso ordenado, sí, como tú bien yo dices. coincido, o sea, con Cristian. Yo creo que en ese sentido fue como súper fuerte el simbolismo que tomó y además las reformas políticas que quiso implementar, que tienen que ver justamente con intentar para que haya mayor transparencia, que quienes efectivamente van a tomar decisiones respecto a quienes están en el paradero, los magistrados, sean quienes tienen mayor mérito y no por casos de pagar favores. Y eso yo creo que la población, o sea, sí, efectivamente hay un momento de crisis, o sea, no es normal la situación, son elecciones extraordinarias, sí la gente se volcó a las calles a votar, más del 75% a nivel nacional. También pensemos que es un Congreso súper fragmentado, o sea, pese al optimismo, exacto, yo creo que hay que ver que va a ser difícil. O sea, bueno, no hay ningún partido del gobierno, hay bueno, sí, la plataforma partidista de Vizcarra es nula. La Oficina Nacional de Procesos Electorales entrega ya... Es lento el conteo, ¿ah? Sí, llevan recién el 62% de los votos, casi 63%, con un Congreso súper fragmentado. Podemos Perú, Partido Morado, FREPAP. Ese es interesante. Sí, porque es evangélico. Acción Popular, Fuerza Popular, Frente Amplio, Juntos por el Perú, Somos Perú... bueno, y otra serie de pequeños grupos que van a tener de alguna manera que forzar una articulación de alianza, ¿no? Hay como 10 partidos, sí, en el fondo. Todavía hay que ver si el último logra o no, porque la valla es de 5% que tienen que tener la representación, claro, pero efectivamente o sea, va a ser difícil, está muy fragmentado, y además pensemos que Perú tiene más de 20 y tantos partidos, o sea, estamos hablando de 24 o 25. Es realmente, no hay como... Los partidos políticos son bastante débiles, son más bien figuras las que han estado ahí presentes. Entonces ese es un elemento también interesante. Ahora, ¿el mundo político peruano se mueve todavía en el domicilio derecha, izquierda, centro? No, está más bien diferenciado. O sea, esta amplitud de partidos tienen distintos nichos y distintos grupos de la población a los cuales apelan con propuestas que no necesariamente no responden al paradigma tradicional. Izquierda, centro... neocapitalismo, estatismo, No, es interesante ver porque efectivamente la mayoría de los partidos que tienen las mayorías de las minorías, porque no hay ninguno que sea mayoría, pero son como centro-derecha, pero es interesante porque efectivamente no es este eje centro-derecha, es súper diverso la representación en Perú. Hay el que hablábamos, por ejemplo, de FREPAP, que efectivamente es un partido que no solamente es evangélico, sino que tiene como un sincretismo, un poco... Aquí, mira, dice que FREPAP es una mirada sociológica, o sea, a la gran idea de lo que debería ser Perú, ¿no? A partir de este año. Lo religioso cristiano. Claro. Entonces, es una tesis del antropólogo sanmarquino Carlos Ernesto Raez Suárez sobre los actuales liderazgos de la congregación israelita. Se vuelve viral entre la comunidad académica. El especialista habla, bueno, con varios medios de comunicación sobre los retos que enfrenta esta organización al contar a partir de hoy con una sólida representación en el Congreso y...
Bueno, en fin, describe un poco esta mezcla. Solía tiene 16, comisión, ¿no? pero en realidad es interesante porque es un partido que no había estado fuera. Estuvo en realidad anteriormente 20 años que no tenía representación parlamentaria, sí representación, otro tipo de representación, alcalde, etcétera. Era más bien no del centro, ahora es un partido nacional y que igual tiene un poco de tintes bien raros, medio... Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Tiene cosas bastante conservadoras. Una congregación que ha crecido sigilosamente con un carácter distinto al que tuvo en los años 90, cuando su fundador Ezequiel Ataucusi estaba vivo. Muchos se preguntan sobre cómo no hemos podido ver esta presencia. Muchos consideran que los analistas y los opinólogos no le han tomado el peso o no le tomaron el peso en los últimos años. Y hoy día es un verdadero peligro en términos políticos. O sea, lo pone así. Pero esto es interesante porque no hemos visto muchas cosas. O sea, la política, por eso decía, no es la tradicional eje derecha-izquierda. Evangélica israelita. Sí, y eso estoy pensando en la combinación, digamos. Es que esto, a ver, los evangélicos han estado, en realidad, son una fuerza que se está articulando en varias partes de América Latina en general. Pero yo no había conocido una mezcla de evangélico israelita. No sé bien a qué, tendría que... Perdón. Es mesiánico. Prefiero... Es mesiánico y la idea... porque tendría que estudiar un poco de qué se trata, ¿no? La idea me parece que es bastante mesiánico y busca efectivamente... Por eso te decía que mezcla como algunas ideas de la visión más de la cosmogonía inca, incluso partes políticas, los ayú, etcétera, y por otro lado tiene una parte más cristiana. Entonces, es un cambio que se da donde esta representación yo creo que también refleja un poco el rechazo, el hartazgo a las políticas más tradicionales. Y también hay que ver cómo otros partidos, como por ejemplo Unión por el País, también va a estar en el tercer puesto y que son referentes de líderes políticos. Y en esa misma línea, el APRA, bueno, Fuerza Popular, el etnocacerismo de los Humala, es como descansen en paz, o sea, ¿están muertos? No, en ningún caso, porque igual apelan a sentimientos de la población, de sectores de la población que siguen latentes. Tendrán otra forma de expresión probablemente, pero no, o sea, la beta indígena o cultural, étnica, es potente en Perú y va a seguirlo siendo con otras expresiones. Hoy día Perú, dentro del ámbito regional, en términos económicos, ¿es una promesa? Sin duda. Porque estamos con una Argentina, un Brasil, un Venezuela, un Bolivia, que está todo ahí muy líquido, ¿no? Pero pareciera que Perú vuelve a recuperar ese camino del crecimiento que tuvo durante mucho tiempo en los 90. Sí, no, y todavía queda mucho por desarrollarse en Perú. Entonces, efectivamente, es un polo de inversión extranjera directa. Pese a la inestabilidad política, los inversionistas se ve que han mantenido su fe en el país. Y, ¿más que en el nuestro? Más que en el nuestro probablemente, porque ha sido más ordenado desde el punto de vista social. Los peruanos, es difícil pensar que los peruanos salgan en masa a las calles o en grupos pequeños a destruir su país. Es difícil de pensar. Perú ha tenido episodios igual bastante críticos, desde terrorismo, o sea, es un escenario complejo, tampoco pensemos, tampoco pensemos que es un oasis para nada, pero sí en términos económicos es interesante lo que tú señalabas anteriormente, o sea, no ha tenido un efecto así tan significativo, lo que sí hay, yo creo que los grandes como temas que están planteados para la administración de Vizcarra, lo que le queda y el Congreso poco va a ser en un año y tanto, donde hay nuevas elecciones. Pero, un congreso por un periodo muy pequeñito. Sí, pero son 130. Es un congreso unicameral, pero efectivamente se está pensando también si vuelve a ser... La pregunta es si estas elecciones parlamentarias, aunque sean temporales o que este congreso dure muy poquito, porque probablemente va a ser las bases del siguiente proceso, ¿no? Tanto parlamentario como presidencial, permiten cerrar el capítulo de los Kenji videos, Vladi videos, Keiko videos y todo lo que hemos visto desde el escape de Fujimori el año 2000, sí, y arrastrando violaciones de los derechos humanos y corrupción, en fin. Y el perdonazo. El señor Montesino y todo eso. Y que no permitió sanar esa herida porque Keiko seguía ahí y fue candidata presidencial y estuvo a punto de ganarle a Kuczynski. Entonces, evidentemente, el fujimorismo, con todas sus buenas y malas costumbres, estaba todavía sobre la mesa. Sí. ¿El evento de hoy marca el cierre de ese ciclo político o no, creen ustedes? A ver, yo creo que efectivamente, en términos del fujimorismo, es un golpe, la gente lo castigó. Y este castigo tiene que ver en que si bien
partió o tuvo 73 parlamentarios, imagínense, y ahora tiene solamente 12, va relacionado porque estaba muy presente el tema de la corrupción y hubo divisiones internas, tal como señalabas, entre los hermanos. Entonces yo creo que sí es como el fin o el principio del fin, podríamos decir. De algo muy negativo, además, para la política peruana. Cristian, parece raro. Yo creo que es la mitad del fin ya. Ya estamos en la descomposición plena, digamos. Sí, esto es un avance rápido durante el fin de semana. Es un castigo político muy duro y del cual básicamente ya es tiempo para que se transforme en un castigo político a un periodo además muy oscuro de la política peruana. Sí. Con casos de espionaje, venta y compra de sentencias judiciales, intervención de procesos políticos. Y que todavía está instalado, si ese es el problema. Y esa es la razón de por qué Vizcarra llegó al poder. Bien, pues muchas gracias a los